Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Camino al Cielo. Les saluda Meco López para repasar de nuevo otra semanita más el mercado de la segunda división. Hace unas semanas ya os anunciábamos que íbamos a seguir con el programa, con Camino al Cielo durante el verano. Y es que la última sección, el último programa será la semana que viene de esa sección de verano, no os asustéis, porque ya empieza en nada la Liga Hypermotion. Realmente, empezamos hace más bien poco, por lo menos da la sensación de acabar ese último partido de playoff, ese Oviedo contra el Mirandés, del ascenso de este primer equipo. Y es que ya en nada, pues vamos a empezar la 25-26, o sea que esa sección de verano, esa versión Camino al Cielo más veraniega, pues ya está llegando a su fin. Este es el penúltimo programa que vamos a tener. Ya sabéis, vamos a repasar los rumores, vamos a repasar los fichajes y vamos aquí a lo mejor si un poquito más sigue fichar en la sección de reconstruyendo. Vamos a jugar a ser directores deportivos, pero también vamos a repasar una plantilla de segunda división. Hoy os adelanto que será el Cádiz y el protagonista de esa sección lo vamos a descubrir después, porque os adelanto que va a estar muy bien y va a ser muy interesante. Pero vamos a repasar esa plantilla del Cádiz, vamos a dar nombres que puedan encajar ahí y también todo lo que tenga que ver con el equipo en este verano. Ya sabéis, os decía, rumores, fichajes, que vamos a repasar eso, pero tranquilos, porque a partir de dentro de 2 semanas, además de repasar todos los partidos, de lo que está pasando, de cómo van avanzando los equipos y cómo se estrenan en la segunda división 25-26, pues también por supuesto hablaremos de esos rumores y de esos fichajes, pero obviamente tendrán menos protagonismo porque la cosa ya estará en el verde, porque la pelota volverá a rodar. De esta manera nos tenemos que ir ya a la sección de fichajes, vamos a repasarla y hoy tenemos únicamente a Eduard París, pero chico experimentado para que nos pueda resolver todas nuestras dudas con los últimos fichajes más sorprendentes o más importantes, sobre todo en la Liga Hypermotion. Somos campeones, somos más de 11 y queremos gritar. Yo te sigo por donde me pidas, por toda la vida te voy a alentar. Y yo vivo por el gol, gol, gol. Me quema la emoción de esa pasión. Salto como un loco cuando veo cómo tocas el balón. Eduard París, Fondo Segunda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Mego, pues ya ves, hoy mano a mano, ¿eh? Sí, hoy nos toca a nosotros solos, pero ya como estaba comentando, yo creo que nos da de sobra contigo, los dos mano a mano, como bien dices, para cubrir la sección esta semana de fichajes. Una sección, esta semana precisamente, que son nombres que nos van a sonar a todos, porque es que todos los que hemos seleccionado, ese top 5 fichajes de la semana, pues son hombres que los hemos visto recientemente en la segunda división, o sea que no vamos a tener mucha pérdida, pero podemos comentar también un poco la situación del equipo, del mercado de fichajes, como llevamos haciendo en este Camino al Cielo edición verano. El primer nombre que tenemos, Eduard, es un hombre que conocemos bien, que ya pasó incluso por esta casa, como es Paulino, que llega al Real Zaragoza. Veremos a ver qué tal se le da esta aventura en la Romareda. Vamos a ver, a mí de primeras, perfiles de futbolistas que han pasado por la categoría, perfiles un tanto irregulares en cuanto a picos de rendimiento. En Zaragoza, o en la Romareda en este caso, que yo recuerde, suelen salir cruz. Por el tema, ya sabemos, el tema de la presión, ¿no? De estar en un equipo que siempre te va a exigir el máximo. Y en este caso, por esa parte, me genera dudas. Ahora bien, sabemos que cuando Paulino ha lanzado
esa buena dinámica de rendimiento, de juego. Es un futbolista, un extremo capaz de marcar las diferencias en la categoría. Por lo tanto, habrá que ver por una parte el encaje, ¿no?, dentro del equipo de Gavi, y por otra si es capaz o veremos qué versión se puede acabar imponiendo de las dos que comentamos aquí hoy, ¿no? Si la versión esa más irregular, o encontrar esa sintonía en cuanto al rendimiento global del equipo. Habrá que estar atentos. A mí, dentro de lo que cabe, es decir, en resumen, me parece un movimiento interesante y un perfil que al final Zaragoza le puede ir bien, porque sí que hablamos de un jugador contrastado, pero no es un top de la categoría, y por lo tanto la expectativa tampoco va a ser, yo creo que desde el inicio no va a ser máxima con Paulino. Por lo tanto yo creo que eso también puede, en parte puede jugar a favor del futbolista, y que le veamos rendir a buen nivel con la camiseta del Zaragoza. Hombre, hay que prestarle muchísima atención a lo mental en este tipo de casos, ¿no? Porque es que yo creo que se juntan los dos aspectos más importantes, ¿no? En un fichaje de este tipo, que es, primero, un futbolista que, como bien decías, no es regular del todo, no viene siéndolo durante las últimas temporadas, y otro que llega a un lugar con muchísima presión, ya hemos visto cómo es el Real Zaragoza. Veremos cómo casan esas dos cosas, pero ahí está esa incorporación de Paulino al Real Zaragoza. El Real Zaragoza, es un dato curioso Eduard, que se lo escuché, se lo leí, mejor dicho, a nuestro compañero Mario Jiménez, y es que el Real Zaragoza ha fichado a los dos pichichis del Real Oviedo de la 23-24, sin contar los lanzamientos de penalti. El Oviedo 23-24, recordamos que tuvo realmente el mismo destino que este último año, simplemente que le salieron mejor las cosas en el playoff. O sea que no sé si es con este dato podemos pensar que el Real Zaragoza puede optar por lo menos un poquito más a más de lo que hemos visto en los últimos años. No sé si ves al Real Zaragoza, tal y como va el mercado, luchando un poquito más arriba. Bueno, curioso cuanto menos el dato. Vamos a ver, en los mercados de verano del Zaragoza de las últimas temporadas, de primeras, es decir, hablando en cada momento a 31 de agosto del año correspondiente, siempre se han catalogado de lo mejorcito de la categoría, y el inicio de temporada luego lo ha refrendado. El tema es que después el equipo no ha mantenido esa dinámica inicial, que parecía al final lo más extraño, lo más difícil de conseguir, ¿no? Porque han sido veranos de mucho movimiento en Zaragoza, pero eso os daba la sensación de que el equipo se acoplaba rápidamente, y rápidamente empezaba a competir y a sacar muy buenos resultados. Después el tema está en que no lo mantenía. Yo creo que este año los tiros van, no digamos al otro extremo, pero van bastante por derroteros, yo creo, bastante diferentes, ¿no? Yo creo que son fichajes no de perfil bajo, sino de que al final no hablamos de jugadores top, de decir, ostras, este equipo va a estar arriba sí o sí. Y por esa parte, pues bueno, yo pienso que a lo mejor si son capaces de encontrar ese equilibrio, es decir, no hace falta que ganes los 6 o 7 primeros partidos, hombre, si los ganas mucho mejor, pero mantener esa dinámica o esa regularidad, o conseguirla mantener durante mucho más tiempo que no las temporadas anteriores, que al final ha sido el gran lastre del equipo Maño. Bueno, para nuestro siguiente nombre nos tenemos que quedar en el mismo escenario, porque tenemos que hablar, bueno, con el mismo escenario, con el mismo trasvase, ¿no? Con el mismo acueducto, ese Oviedo Zaragoza, porque Carlos Pomares también se ha incorporado al conjunto Maño, un futbolista que también, ¿no?, podemos catalogarlo como un poco irregular. Si vemos los datos veremos que ha jugado la mitad de la temporada los últimos 3 años, ¿no? O sea que bueno, una apuesta también que puede, bueno, que es curiosa, ¿no? Y el rendimiento inmediato que pueda dar a lo mejor se puede ver un poco comprometido. No sé cómo lo ves, Eduard. Bueno, hablamos de un jugador, en este caso, jugador de rotación, yo creo, para el Zaragoza. Sí que es verdad que en las últimas temporadas no ha sido, digamos, no ha tenido roles importantes, ¿no?, en los diferentes equipos, pero es un jugador que cuando coge esa dinámica, esa regularidad, es decir, no es un jugador sobresaliente ni mucho menos en su posición, pero es un jugador que en ningún momento, yo creo que cuando está a buen nivel, en ningún caso te resta. Es decir, todo lo que sabe hacer lo hace bien. En defensa me parece un lateral más que correcto, incluso te diría poderoso para el tipo de futbolista que es en cuanto a rendimiento, prestaciones defensivas. En ataque te aporta también, es decir, no es diferencial en nada, que yo creo que su rendimiento se basa más en campo propio que
que no en campo rival, pero es lo que decía, al final, pese a las cifras de las últimas temporadas, para mí es justo lo contrario a Paulino, es decir, yo creo que la versión más discreta de Pomares y la más portentosa tienen mucha menos diferencia que la de Paulina. Y en este caso, entre los dos, a mí me gusta un poquito más es decir, en cuanto a lo que puede ofrecer. Más que nada por esa fiabilidad que te comento, aunque en las últimas temporadas no lo hayamos visto demasiado. El movimiento de Pomares me parece interesante para dar estabilidad, en este caso, a la posición del lateral en la Romareda. Veremos a ver si consigue recuperar el terreno perdido, como decimos en las últimas temporadas, porque ya digo, es un jugador también con experiencia, y lo que comentamos en sus primeras temporadas, sus primeros cursos en segunda, cuando ha sido no indiscutible, pero ha jugado muchos más partidos como titular y muchos más minutos, la imagen que ha dejado y las sensaciones del rendimiento no fueron para nada desdeñables. Bueno, pues veremos cómo funcionan esas dos incorporaciones del Real Zaragoza, pero bueno, muy curioso y muy en la línea, yo por lo menos, de lo que cuentas, Eduard. Nos tenemos que ir de Oviedo, nos tenemos que ir de Zaragoza, pero bueno, desde donde partimos es desde el mismo equipo, es desde el Real Oviedo, porque Parashif ya ha firmado por la Cultural Leonesa, otro nombre que comentamos la semana pasada en la sección de rumorología y que ya se ha podido confirmar. La verdad es que la Cultural, pues bueno, a mí me parece que hace una apuesta con Parashif muy interesante. El año pasado en Real Oviedo, a pesar de no ser el delantero titular, porque bueno, tenía una bestia como era Alemão, pues en diferentes contextos de partidos, porque al ser un jugador bastante diferente a este último que comentaba el brasileño, pues encajaba muy bien, ¿no? Encajaba muy bien, y siempre que entraba, pues tenía buenos minutos y realmente aportaba mucho al equipo. Para mí, la Cultural, recién ascendido, recoge a este hombre que ya tiene experiencia también en la segunda división y que ya la ha conocido, que ha tenido un buen rendimiento hace apenas unos meses, o sea que a mí me parece que es una muy buena incorporación. Pues sí, lo que hemos hablado otros días, al final se repite un poco el patrón, ¿no? Pues en este caso el Oviedo tenía que aligerar la plantilla, ¿no? De cara al proyecto en primera división. Y aquí yo creo que la Cultural, no sé hasta qué punto habría competencia, ¿no? Para hacerse con el delantero, con Parasti, pero bueno, yo creo que aquí la Cultural le gana la partida a más de uno y a más de dos, siendo un recién ascendido y haciéndose con un delantero que, bueno, al final, a ver, tampoco han sido cifras muy destacables, porque si lo hubieran sido, pues hubiera quedado en el Oviedo para estar en primera. Pero es un perfil de atacante delantero que a un equipo recién ascendido como la Cultural yo creo que le puede hacer ganar en muchos registros, donde lo que decimos, hablando de un equipo recién ascendido, pues sobre todo lo que en temporadas anteriores hemos visto que se suele buscar, o donde suelen flaquear más los equipos que suben de primera red, es precisamente, yo creo, en la faceta defensiva. Al final también es entendible, no son equipos que se construyen a partir de, en la gran mayoría de casos, repito, no encajar, pero claro, al mismo tiempo eso te provoca que en ataque muchas veces vayas corto de efectivos, de pólvora, llamarlo como quieras. Entonces yo creo que aquí la Cultural se apunta un tanto con la incorporación de Parashif, que veremos si es capaz de igualar o mejorar los registros que ha dejado en el Oviedo. Pienso yo que en el Reino de León va a tener más volumen de juego, más volumen de minutos, que en cuanto a un rol más, digamos, más importante que lo que tuvo en el Real Oviedo, sobre todo por tema de competencia también en el ataque, lo que tuvo en el Carlos Tartiere. Bueno, estoy seguro de que de hacerlo, de tener más minutos o de tener un poquito más de protagonismo, creo que le va a dar muchos puntos en cualquier caso a la Cultural Leonesa. Ojalá sea así. Veremos cómo funciona esa apuesta de un recién ascendido como es la Cultural y Deportiva Leonesa. Hablamos ahora de un futbolista que también lo hemos comentado en las últimas semanas porque estaba en la lengua de todos. Hablábamos del rumor de Loureiro al Deportivo de La Coruña. Finalmente este se ha confirmado por un precio de medio millón de euros, es lo que pagó el Deportivo de La Coruña por el defensor de la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, una incorporación que viene por muchas razones, ¿no? La primera seguramente sea el entrenador, sea el banquillo del Deportivo de La Coruña, Antonio Hidalgo, un entrenador
que conoce perfectamente a Miguel Loureiro y además, bueno, que vuelve a casa, o sea que yo creo que por muchos motivos, también porque dio muy buen rendimiento durante los 2 últimos años en el equipo ostense, pues llega ahora al Deportivo La Coruña. Pues sí, bien lo acabas de decir tú mismo, Meco. Al final esto es un 2+2 desde mi punto de vista. Es decir, entrenador del Huesca rumbo La Coruña. Mejor, para mí, el mejor central que ha tenido el Huesca en las 2 últimas temporadas, pues rumbo al Deportivo también, obviamente. 100% es una petición de Antonio Hidalgo a la dirección deportiva, conoce el perfil de jugador que es, conoce lo que te puede aportar. Al final yo creo que ha sido capaz además de rendir en diferentes tipos de sistemas defensivos, Miguel Loureiro, y en diferentes posiciones. Por lo tanto hablamos para mí, de los mejores zagueros que hemos visto ya digo, en la última temporada y media, 2 temporadas en segunda división. Y ahí está, por esa razón, o por una de las razones por las que el Depor se ve obligado a pagar lo que ha pagado por el traspaso, porque es lo que decimos, el rendimiento que ha ofrecido Miguel Loureiro en el Huesca, pues ha hecho que en este caso el equipo aragonés le saque un rédito a esta venta. Y por otra parte lo que estamos comentando, que el Deportivo será uno de los mejores defensores de las últimas 2 temporadas desde mi punto de vista de lo que ha sido la Liga Hypermotion. Total, así es. Era un fichaje que yo creo que estaba prácticamente escrito, ¿no? Que tiene muchísimo sentido por todo lo que cuentas. Veremos qué tal funciona, pero a priori pues parece una muy buena incorporación para el Deportivo de La Coruña, que ojo, está haciendo buen equipo, ¿eh? A mí me está sorprendiendo porque, bueno, primero diré fichaje de Jeremai, que no es un fichaje, pero bueno, prácticamente se puede catalogar, ¿no? El fichaje es Jeremai, se escuchaba desde Coruña, y bueno, la realidad es que tiene seguramente lo que más destacó durante la última temporada sería en lo que tenía arriba, ¿no? En lo ofensivo, pues con David Mella, con Jeremai. Bueno, yo creo que eso lo ha mantenido perfectamente, porque el nivel seguramente vaya siendo progresivo, incluso se le dará mejor. También han incorporado a Luis Micruz, tienen a Mario Soriano por ahí. Bueno, son futbolistas que funcionan, ¿no? Seguramente. Y bueno, incorporaciones también atrás, como Loureiro y Grajera, también en centro del campo, que han incorporado. Bueno, parece que el Depor en ese segundo año, después de haber ascendido a segunda división, toma un buen camino, ¿no? Veremos lo que pueda ocurrir, pero a priori bien, ¿no? También te digo, yo creo que tampoco podíamos esperar menos es decir, por lo que es el Depor, y por a lo que debe aspirar. Además, creo que se va a dar una mezcla bastante, bastante interesante, porque al final hemos visto el trabajo de Antonio Hidalgo en el Huesca, de los mejores equipos defensivos en cuanto a no encajar goles, no digamos de planteamientos defensivos, pero en cuanto a rigor y eficacia defensiva ha sido el Huesca de Antonio Hidalgo desde su llegada. Y al mismo tiempo hablamos de un equipo, pienso yo, al final en el Huesca, si dejabas de lado a Soko y poquito más, es decir, no tenía tampoco jugadores diferenciales en ataque para marcar las diferencias. Por lo tanto, Antonio Hidalgo hemos visto que es capaz de adaptarse a prácticamente cualquier contexto, cualquier equipo, y sacarle rendimiento. Con esto quiero decir, llegas a un Deportivo donde vas a poder implantar tu potencial, digamos, defensivo, lo que has hecho en el Huesca, o de la forma más similar posible, para ser un equipo con una fortaleza defensiva importante, que además es una cosa que al Depor le ha lastrado esta temporada pasada. Encajaba goles yo creo, con demasiada facilidad, y al mismo tiempo se va a encontrar con unas piezas o con unos recursos ofensivos que yo pienso que en Huesca los tenía mucho más limitados. Por lo tanto, ahí va a poder jugar con muchas más piezas en el apartado ofensivo de lo que tenía en el equipo Alto Aragonés. Por lo tanto, eso que te digo, contexto nuevo, escenario nuevo, pero es que Antonio Hidalgo ya hemos visto que es capaz de rendir en prácticamente cualquier situación. Por lo tanto, yo creo que le va a sacar lo máximo tanto a la defensa como al ataque, y eso, si lo consigue mezclar bien, nos podemos encontrar con un equipo este año, un Deportivo muy mejorado respecto al curso anterior. El último nombre que tenemos en la lista en ese top 5 fichajes de la semana, Eduardo, es el de Aguara al Club Deportivo Leganés, un futbolista reconocido, ¿no?, internacionalmente por su pasado en el Nápoles, en la Roma. Fue equipos que pagaron en torno a los 15-20 millones de euros para poder
llevárselo, y bueno, después de un bajón claro de rendimiento, llegó al Anderlecht, llegó incluso a su filial después de que no encajara bien en el primer equipo, y ahí fue cuando lo rescató y entra en juego la Liga Hypermotion, el Club Deportivo Eldense. El año pasado estuvo ahí desde enero, bueno, este año, durante este curso, la segunda mitad de la temporada, ahí estuvo en el Eldense y no lo hizo mal. Hombre, obviamente no hemos visto ese futbolista europeo, ¿no?, que tanto destacó cuando llegó a esos equipos mencionados, pero no lo hizo nada mal, jugó 12 partidos, metió 2 goles y ahora lo rescata un recién descendido desde la primera división. Veremos qué versión ofrece. Pues sí, a ver, es lo que yo iba a decir. Al final, para lo inesperado que fue el fichaje, y más tratándose con la temporada iniciada, no dejó mala imagen en el Eldense, ni mucho menos. El equipo acabó descendiendo por desgracia, pero las cifras y el rendimiento fueron bastante destacables. En el Leganés yo creo que la historia va a ser, digamos, no distinta, pero al final, pues bueno, hablas de un equipo que luchó por no descender y que acabó descendiendo, y que ahora te vas a un equipo que, bueno, sí, es un recién descendido. La filosofía del Leganés ya sabemos cuál es decir, yo creo que no hablamos de un coco de la categoría como han sido otros equipos recién descendidos. Digamos, es un proyecto, entre comillas, más modesto de los que han bajado en otros casos de primera división, pero aún así es un fichaje de altura, yo creo, porque al final sí consigue mantener esa imagen que dejó en Elda. Es un jugador con capacidad para marcar muchas diferencias en la categoría. Además, el Leganés precisamente necesitaba una pieza en ese centro del campo para cubrir la baja de Ivan Neyou, y creo que el perfil yo creo que es bastante similar, y siendo realistas, el currículum de Diawara es a día de hoy superior al de Neyou. Sí que es verdad que obviamente hay otros factores en los que el exfutbolista pepinero era superior o es superior a Diawara, pero bueno, veremos a ver. Seguramente su rol sea ese. Yo creo que hay potencial para ser un jugador con muchos minutos y con muchos partidos en este caso este año en Butarque, y sobre todo, ya te digo, muy atentos para ver si es capaz de mantener esos buenos meses o ese buen debut que tuvo en segunda con la camiseta del Eldense. Pues sí, veremos desde luego, y veremos también cuánto se puede acercar a ese nivel demostrado hace unos años, pero bueno, es una apuesta interesante, desde luego, para el Club Deportivo Leganés, más aún después de ya conocer la categoría, siendo descubierta por el Eldense en ese fichaje que tanto nos sorprendía. Eduard, hasta aquí llega la sección de fichajes, porque nos tenemos que ir a la rumorología. Muchísimas gracias por estar por aquí otra semanita más, y aún queda, es cierto, 3 semanitas de mercado, pero este tipo de programa solo vamos a poder disfrutar otra semanita más, o sea que nos vemos la semana que viene en la misma sección. Ahí estamos, Meco, abrazo fuerte y hasta la que viene. Bueno, y nosotros que nos tenemos que ir, como bien os decía, a la sección de rumorología. Vamos a repasar esos principales rumores de la semana. Vamos con Fonsi Martínez y con Lucas Marcos. Para esta sección contamos, como ya viene siendo casi habitual, o casi yo creo que es la pareja que hemos repetido durante toda la sección en esta versión veraniega. Fonsi Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Sí, creo que son 3 semanas ya las que llevamos aquí, y nada, un placer estar con vosotros un día más. Pues sí, creo que ya son 3, pero es lo que comentábamos, ¿no? Que al final en nada ya empieza la liga, ya empieza la competición, y esta versión un poco más veraniega pues ya la vamos a dejar atrás. Y tenemos también, por supuesto, a Lucas Marcos. ¿Qué tal? Pues muy bien, con la mejor compañía para comentar los rumores de la Liga Hypermotion. La mejor compañía, y nunca mejor dicho, porque es que la última semana, antes de entrar por aquí, estábamos comentando lo que habíamos acertado la semana pasada. Y ojo, 3 fichajes: Loureiro, Mollejo y Paulino. Habíamos comentado los 3 y esos 3 ya se hicieron oficial, o sea que ni tan mal, ¿no? Genial, genial.
Y Jussi Diarra, que al final fue a otro, pero también se comentó que había rumor de salida. Bueno, 3,5 entonces nos podemos apuntar. Para esta semana tenemos otros 5 nombres, ya sabéis cómo funciona esto. Y la primera persona que tenemos por aquí es Pello Canales, que puede ir cedido al Andorra, media punta del filial del Athletic Club de Bilbao, con experiencia, incluso ya bastante experiencia de hecho, porque ha tenido bastantes partidos, bastantes minutos en primera división. Seguramente uno de los fichajes, una de las incorporaciones, un tipo de incorporación que interesa mucho a equipos de segunda, y pues por ejemplo para la Andorra le puede venir de perla. Sí, muy buen nombre para un proyecto de la Andorra, que es un proyecto muy joven, es un mediapunta de Lezama, de la casa del Athletic, que ha jugado 8 partidos con el primer equipo esta temporada, porque empezó con el filial, pero por enero, mediados de enero, principios de febrero más o menos, no recuerdo bien, ya le pusieron dinámica de primer equipo, porque tiene muchísimo potencial. Se ve que el Athletic pues ha confiado en el proyecto de la Andorra, que es un proyecto muy joven, para potenciar el rendimiento de Pello Canales, y estoy seguro que lo va a recuperar el Athletic, porque es un jugador muy interesante. Pues sí, o un jugador también conocido, ¿no? Aunque no se siga mucho o no sigamos tanto la primera división, pues bueno, es un jugador que suena también. Efectivamente, como dice Lucas, además es un jugador que viene de cantera a cantera, que ha hecho juvenil B, juvenil A, filial, y que ha llegado a debutar con el primer equipo. Y es que al final es un jugador que puede aportar mucho a una categoría como es segunda división, tiene experiencia también en inferiores de la selección española, y de hecho he estado leyendo hoy por Twitter que también se ha interesado el Granada, pero parece que un poco tarde, que ya está muy avanzado con la cesión con el Andorra. Entonces habrá que ver qué pasa, pero vamos, un jugador que a priori es muy válido para la categoría, claro. Bueno, pues veremos si se consigue dar ese fichaje. Desde luego yo creo que sería un salto de calidad bastante importante para el Andorra, por todo lo que hemos comentado, por el jugador que es y por la experiencia y los partidos que tiene atrás. En el segundo nombre tenemos, bueno, algo que es ciertamente especial, porque lo has sacado o has informado tú sobre ese rumor, ¿no, Lucas? Sí, bueno, informamos que el Almería está en negociaciones con Anwar Ousaham, un delantero de 24 un delantero de 24 años del Olympique de Cheira, equipo que este año jugará en primera de Marruecos, en la Botola Pro, después de ascender el año pasado en segunda. Están negociando el jugador y el club. Todavía, por lo que me consta, no han llegado a un acuerdo, pero las negociaciones ahí están. A pesar de jugar esta última temporada en segunda, Ousaham conoce la Botola Pro, conoce la primera división marroquí, un equipo que en España conocemos muy bien, como es el Magreb de Tetuán. Todos sabemos que es el equipo que se funda cuando desaparece el Atlético Tetuán, ¿no? Evidentemente, Lucas. Sí, claro, lo sabemos toda España, de hecho. Y bueno, es un jugador, para mí es una apuesta muy arriesgada. Una apuesta muy arriesgada porque es un jugador que llega pues en una competición como es el fútbol marroquí, que no es primer nivel, está lejos de la élite que puede ser la liga Hypermotion, y es un jugador que se va a necesitar adaptar al juego y a la vida, porque no sabe hablar español, nunca ha vivido fuera de Marruecos, y un fichaje a 10 días de comenzar la competición con estas características me parece muy arriesgado para un equipo como el Almería. Sí, a mí también, pero bueno, es, Fonsi, un fichaje típico, ¿no?, de la Almería, porque en todos los mercados, o incluso en varias ocasiones, te iba a decir que alguna apuesta tiene así siempre, pero es más de una, ¿no? El mercado de la Unión Deportiva de Almería también se caracteriza muchas veces por precisamente eso, nombres que no conocemos, nombres de ligas extranjeras que prueban suerte aquí en España, y a veces, ojo, porque funcionan bien. Pues de hecho sí, es un poco lo que iba a decir, que al final hoy en día en general, incluso en toda segunda división, pero el Almería es uno de esos equipos que más lo fomenta. Hay muchísima labor de scouting fuera de España en personas, de hecho, generalmente de origen africano, que pueden tener igual unas capacidades físicas superiores, y bueno, puede salir bien, puede salir mal, a ver si se termina concretando. Lo que está claro es que es una apuesta por parte del equipo andaluz, y que no es la primera que hace, y que no es la primera que
le saldría bien. Así que a ver cómo funciona el jugador marroquí si es que termina haciéndose oficial, pero bueno, poco que añadir porque verle no le he visto. Bueno, veremos, porque la realidad es que también la Unión Deportiva Almería ya lleva en este mercado alguna apuesta así, internacional, que no conoce bien la categoría ni tampoco el país, o sea que bueno, veremos también cómo funciona ese tipo de fichajes esta temporada para la Unión Deportiva Almería. Otro nombre que tenemos por aquí está relacionado con un club que hasta el momento hemos hablado ya bastante de ellos, como es el Zaragoza, y es que Valeri Fernández suena para unirse a las filas zaragocistas del Mallorca, jugador que ya lleva, pues estuve repasando antes, 6 años de forma consecutiva en primera división. Lo cierto es que pues no tiene ese sitio asegurado como titular. Su participación ha sido bastante irregular durante esta larga etapa, durante esos últimos 6 años en primera división con el Girona, o sea que tiene bastante sentido, ¿no? Que vaya a buscar suerte a segunda división, que coja minutos, que consiga rodaje, y bueno, también en los clubes de segunda, pues un tipo de jugador que quiere, ¿no? Esos descartes, llamados descartes de primera. Pues sí, es un jugador que, como bien dices, lleva ya muchos años en dinámica de primera división. Si no me equivoco, canterano del Barça y del Girona. Empezó en el Barça, luego se fue al Girona y completó toda su etapa de cadetes y juveniles. Y ahí se quedó. Es cierto que la última temporada salió cedido al Mallorca porque no estaba contando con todos los minutos que igual hubiera deseado, pero bueno, lo que también es cierto es que es un jugador que, como bien dices, Meco, lleva 6 temporadas en primera y que al final el Zaragoza acusó muchísimo la pérdida de Iván Azone en enero. Entonces tal vez sea este delantero centro el que necesitan que funcione en segunda y que meta los goles que necesitan para que el Zaragoza reconstruya un poco la situación. Sí, porque bueno, además es una posición, la delantera, que en Zaragoza tiene que ser reforzada. También cuenta con Bakis, que bueno, lo recordamos sobre todo de aquella época en el Andorra hace un par de años, la última vez que estuvo en segunda división, que hiciera un grandísimo temporadón, o sea, fue de lo más destacado tanto del equipo como yo creo que bueno, fue un nombre muy sonado durante todo aquel curso, pero bueno, parece que tiene negociaciones con el Lugo. Bueno, en todo caso parece que saldrá el Zaragoza, entonces una posición a reforzar, ¿no, Lucas? Sí, a ver, mí Valeri Fernández me parece un fichaje muy interesante para el Real Zaragoza, que necesita moverse en el mercado porque necesita hacer un proyecto competitivo ya después de estas temporadas poco descafeinadas. Es un jugador que, como bien habéis dicho, 6 temporadas en primera. Ha jugado bastantes minutos en primera, es verdad que no ha encontrado esa regularidad, pero ha disfrutado de minutos, o sea que tiene ritmo de competición. Y lo dicho, me parece un refuerzo muy importante para el Zaragoza, que para ser joven, de 24 o 25 años, mucha experiencia va a aportar al equipo maño. Pues sí, desde luego, veremos también si funciona este tipo de fichajes. Suele hacerlo, o sea que también habrá que esperar para ver si se puede dar, pero buena pinta que puede tener el Zaragoza también con esta incorporación, porque con todo el mercado que lleva el Zaragoza, la verdad que las aspiraciones pueden ser bastante grandes. Veremos si un histórico como es el Club Maño pues consigue luchar en posiciones más altas de los que lo está haciendo, ¿no? las últimas temporadas. Bakayoko al Leganés, ese es el cuarto nombre que tenemos por aquí. Bueno, Fonsi, tú controlas más de este movimiento, así que voy contigo. Pues sí, bueno, es cierto que este está siendo un mercado donde han sonado bastante grandes nombres a equipos de segunda e incluso primera ref en el fútbol español, y recientemente esta misma semana salió el de Bakayoko al Leganés. También se habla de Sporting de Gijón y un par de equipos de Francia, pero lo cierto es que si llegara al Leganés, creo que nadie tiene dudas del jugador que es. En su palmarés tiene una Serie A, tiene una Liga 1, tiene una FA Cup, que son trofeos importantes, que ha jugado en ligas muy importantes, tiene experiencia en Champions, tiene experiencia en Europa League. Creo que es un jugador del que poco hay que hablar, que además, así como pequeña
como pequeña cosa interesante, fue muy famoso en 2020 porque tenía una carta en el FIFA que iba exageradamente bien, pero sí. Yo creo que es un poco típico rumor de a ver qué pasa, puede que haya algo de contactos, está libre sin equipo después de su última temporada en el PAOK, donde tampoco tuvo mucho protagonismo. Es cierto que desde que salió del Chelsea al Milan fue bajando el rendimiento, luego pasó por Lorient y por el PAOK que acabo de mencionar. Entonces habrá que ver si finalmente se hace, pero sin duda creo que todos podemos estar de acuerdo en que es un jugador que vendría, pero que muy bien a la categoría de plata del fútbol español. Bueno, futbolista más que reconocido, no solo, o sea, en España, pues porque, no porque jugase aquí, ¿no? Sino porque a nivel internacional, pues tiene mucho nombre y yo creo que es un futbolista reconocido, eso, a nivel europeo, incluso más, ¿no? Por todos los equipos por los que ha pasado. Y el Lega, Fonsi, no es que no me acuerdo del nombre, la verdad, pero hace un par de temporadas tuviera una apuesta algo similar, ¿no? De un futbolista bueno, que eso, que tuviera mucho nombre a nivel europeo, a nivel internacional, ¿no? Y que al final no funcionara todo bien, puede ser. Correcto, la temporada pasada en primera tuvieron la cesión de Sebastián Haller, el delantero del Borussia de Dortmund, que venía de hacer final de Champions, o sea que al final es cierto que no terminó de rendir, que salió cedido en enero a otro equipo y tampoco lo hizo bien porque venía de una lesión y es lo que provoca esa apuesta, pero bueno, que también hay que tener en cuenta que son 20 millones los que han entrado por Jan Diomandé, que también se está hablando de la venta de Juan Cruz, que serían otros 10 millones, y dinero hay, y está claro que las informaciones que han salido es que el Bakayoko lo que pide es dinero como sueldo. Prima de fichaje no habría que pagar porque vendría libre. Bueno, pues veremos si se da y si en caso de darse, ¿no? Pues a ver si funcionase bien, ¿no? Como la temporada pasada, que era algo que había sonado mucho, ¿no? Y al final, pues Sebastián Haller no había jugado o no había demostrado lo que se podría llegar a esperar de Lucas. Un hombre, pues que sorprendería por lo menos, ¿no? Para estar en segunda división. O sea, a priori no sabemos cómo es de dentro, ¿no? El rumor o la posibilidad de que acabe llegando al Leganés, que por cierto también había algún rumor de que podría llegar al Sporting de Gijón, pero así a priori parece complicado que pueda llegar a la segunda división de España. A ver, para mí es un fichaje que aportaría muchísimo caché a la categoría. O sea, muchísimo caché porque es un jugador reconocido internacionalmente. Antes ya, bueno, repasaba Alfonso el palmarés que tiene y es que es sorprendente. Pero como tú crees, como tú mencionabas antes, él va muy difícil. O sea, no tiene un arraigo por el Leganés que tal vez pueda motivar a Bakayoko a irse al club madrileño. Entonces, pues yo creo le puede llegar una oferta o de Francia o de mismamente esas ligas más económicamente atractivas como son Arabia Saudí y Qatar, y que se pueda hacerse decantar por esa otra oferta. Lo veo muy complicado, pero desde luego, como digo, sería un movimiento que sumaría muchísimo caché a la Liga Hypermotion. Hombre, esos destinos que mencionabas probablemente para un jugador con esas características y con ese sobre todo contexto que tiene alrededor pues parecerían mucho más lógicos, ¿no? Pero bueno, veremos porque queda bastante mercado y ya sabéis que en la Liga Hypermotion si en alguna competición puede pasar este tipo de cosas pues probablemente sea esta la que estamos repasando semana tras semana. Y el último nombre que tenemos... Una cosa, perdona, se me ha olvidado mencionar, tiene 30 años en el fútbol de hoy en día. No es un jugador joven, pero le quedan años de fútbol. Sí. ¿Quién sabe si tal vez en un futuro podría decantarse por esa opción si ahora no la elige? También tengamos en cuenta eso, que al final, hoy en día 30 años en el mundo del fútbol es la mitad de tu carrera prácticamente. Y si no, díselo a Las Palmas, Fonsi. O sea que sí, ya ves. Tanto. El último nombre que tenemos en la lista, bueno, es un nombre que es que en las últimas horas se acaba oficializando. Este no nos la podemos contar porque ya es eso, ya lo sabemos de forma oficial, lo han emitido los canales de los diferentes clubes implicados, y es que Javi Montero ha recalado en el Málaga Club de
de Fútbol. Era un rumor que venía sonando durante la semana, pero que ya sí se ha hecho oficial. Pero bueno, es un nombre, lo que podemos decir, pues reconocido en la categoría, que dio muy buen nivel en el Racing de Santander, esa es la realidad, en una posición muy competida como es en el Real Racing Club la posición de central, como hemos visto en la última temporada. Incluso lo sería también en esta, después de que vaya a subir desde el filial Jorge Salinas del Racing de Santander, un futbolista este último que tiene muy buena pinta. Bueno, pues se quedó sin sitio en esa plantilla. Bueno, y además por diferentes cuestiones, con diferentes cosas que pasaron internamente, ¿no? En el Racing Santander se habla que tuvo ciertas discrepancias con el entrenador, con José Alberto, y finalmente pues ha recalado en otro equipo de la segunda división y no seguirá en el Racing de Santander. Se ha ido al Málaga. Pues bueno, el Málaga que cambia a Nelson Monte por Javi Montero, probablemente podamos dar ese titular, y a priori, bueno, es un nombre que suena bien, ¿no? Para un Málaga Club de Fútbol. Sí, es un viejo conocido de la categoría, viene de jugar 25 partidos con el Racing de Santander, que es un equipo pues, de playoff, un equipo que tenía un proyecto muy ambicioso, y para mí es muy buen refuerzo para el club boquerón. Lo dicho, experimentado, buen central, poco más que añadir, muy buen fichaje para el Málaga. Fonsi, para cerrar, si nos quieres comentar algo de Javi Montero. Nada, estoy de acuerdo con Lucas. Al final es típico jugador de estos que hemos visto muchos en segunda, que empiezan aquí en la Liga Española, prueban suerte en otras ligas. Si no me equivoco, fue en la turca, pasó por Alemania también, por Portugal, y decidió volver la temporada pasada con el Racing de Santander, donde había mucha competencia, porque también tuvieron la llegada de Javi Castro en verano, que ha dado un gran nivel durante toda la temporada. Y nada, y sí que es cierto que también leí en la temporada pasada algo de lo que has comentado, Meco, de que hubo alguna discrepancia con el de hecho ex malaguista José Alberto, y nada, firma por un año más otro posible, me parece un gran refuerzo. Nelson Monte hemos visto que dio un nivel muy bueno, a ver si Javi Montero es capaz de igualarlo, incluso superarlo. Bueno, pues de esta forma, chicos, cerramos lo que va a ser, sorprende, pero la penúltima sección de rumorología, ¿no? En verano sí que comentaremos rumores luego a partir de temporada, pero es que a mediados de agosto ya empieza la nueva campaña, entonces tendremos muchas más cosas de las que hablar, de cómo se van viendo los equipos, pero bueno, también, sin olvidarnos de cómo se van reforzando. Fonsi, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros dos un día más, que sabéis que es un verdadero placer charlar aquí un ratito con vosotros. Lucas, Marcos, nos veremos a priori la semana que viene para ya cerrar esta sección veraniega. Pues encantado de veros la semana que viene, a ver qué rumores comentamos. Y nosotros que nos tenemos que ir con la última sección del programa. Vamos con la sección, yo te diría estrella, a lo mejor para el final, porque vamos a hacer el penúltimo, ¿no? También reconstruyendo. En este caso vamos con un viejo conocido de la casa de Fondo Segunda, de aquella quinta que también salió en el medio y que ya pues podemos recalcar como personas, como periodistas reconocidas en el mundillo. Vamos con Pablo Vallejo de Marca Cádiz. Morena, let's go. You will make me fall in love, deep in love, far away. You will make me fall in love, deep in love, far away. Hey, there's nothing in this world that can take me from my girl. I got a heart screaming, oh, I could be falling. Estamos ya por aquí con Pablo Vallejo de Radio Marca Cádiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues con ganas de otro reconstruyendo, que siempre es, yo creo que la sección más interesante del programa, la que dejamos siempre para el final. Y bueno, vamos a repasar un poquito lo que es la plantilla del Cádiz, las altas, las bajas
que han ido saliendo durante el mercado y por supuesto también un poco hablar de objetivos, a lo que se puede optar en el mercado y dar antes de nada un poquito de contexto. Así que si te parece, Pablo, vamos directamente a eso. ¿Qué es lo que se está viviendo a día de hoy en Cádiz? ¿Cómo se está viviendo el mercado? ¿De qué se viene y a dónde se quiere llegar? En nada, apenas un mes, que ya no queda mucho más de mercado. Bueno, lo primero que quiero decir, Mateo, si me permite muy rápidamente, es que estoy súper contento de volver a Fondo Segunda. Hace ya 3-4 años que grabábamos aquello Reconstruyendo, allá por 2020-2021, también época un poco de pandemia, así que es un placer estar de vuelta en Fondo Segunda, estar con la nueva generación, que ojalá que le vaya tan bien a como le ha ido a la mía. El placer es nuestro, ya te lo digo. Y bueno, y Capel, que sigue ahí al pie del cañón, que siempre, es una máquina. siempre. Capel. Es un poquito viejito ya el pobre, pero es una máquina. Es una máquina. Tiene Sí, bueno. alguna cana más, que hace que cuando te fuiste tú, eso seguro. Eso estoy seguro. Mateo, bueno, el Cádiz, que es un mercado de verano que ya se avecinaba bastante frenético, bastante dinámico, por todas las manifestaciones públicas incluso que se estaban haciendo desde el club, ¿no? Por parte tanto de Manuel Vizcaíno como de Juan Cala, que es el hombre fuerte de la dirección deportiva en el Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Creo que lo de la temporada pasada dejó muy tocado la planificación deportiva del club, que apostó por renovar a todos aquellos jugadores que habían descendido con el equipo, se apostó por esas políticas de renovación y creo que se vio bastante claro, ¿no? que fue un error. Eso unido a que el proyecto de Paco López tampoco funcionó aquí en Cádiz, ¿no? Entonces, claro, este mercado se proyectaba con esa intención de rejuvenecer, de regenerar, de revolucionar un poco. No son las palabras que se usaban incluso desde el propio club para afrontar este mercado. Y es un poco lo que se está haciendo, ¿no? Porque han llegado hasta 8 caras nuevas y contamos, ¿no? Que se ha ejecutado la opción de compra de Bojan Kovačević y el Cádiz tiene muy claro cuáles son los jugadores que deben salir de la plantilla. Eso sí, imagino que ahora profundizaremos en ello, pero se ve que está siendo difícil darle salida a esos futbolistas. Así que si me preguntas por el mercado, te diría que el objetivo del Cádiz desde un inicio ha sido el de regenerar y revolucionar un poco la plantilla que ya tenía, volver a dotarla de ilusión y de esa hambre que se había perdido un poco en los últimos años, ¿no? Bueno, pues veremos si se acaba consiguiendo después de una temporada que entiendo que en Cádiz, bueno, pues no resultó ser nada positiva y que seguro que cala, ¿no? en la temporada que entra, después de tener obviamente el objetivo que puede tener cualquier descendido desde la primera división, que no es otro que regresar a ella, y se quedó realmente muy lejos de ello. Para ello, que entendemos que es otra vez, ¿no? el objetivo, poder estar ahí arriba, poder luchar por volver a primera división. Por el momento, ¿qué refuerzos ha hecho y qué salidas ha confirmado ya de esas que ya ha podido hacer, que me comentabas? Pues si te parece, comenzamos por las salidas, porque, bueno, la más destacada yo diría la de Melendo, que rescindió contrato y está jugando en la Superliga China, en Shanghái, y también la de José Joaquín Matos, ¿no? Que vino el año pasado, esa segunda oportunidad en el Cádiz Club de Fútbol, que se ve que ni la primera ni la segunda oportunidades son buenas para Matos en la tacita de plata, y que ha puesto rumbo al Ceuta. Destacar también que Zaldúa no ha renovado y que también se ha hecho efectiva, ¿no? esa opción de compra del Apol de Nicosia por Alejo, que ahora pues está jugando en su casa en el Valladolid, ¿no? Son las salidas hasta el momento del Cádiz Club de Fútbol. En cuanto a entradas, lo que te decía, 8 fichajes si contamos el de Kovačević, y si los analizamos un poquito vemos que hay distintas tendencias, ¿no? Porque por un lado hay jugadores contrastadísimos, el flamante fichaje, la estrella, el más sonado evidentemente, es el nombre de Suso. También encontramos por ahí a Sergio Ortuño, jugador con experiencia en segunda división y que, oye, que ha dejado buenas sensaciones en el DS, y también el más reciente, ¿no? A cambio de 700.000 euros, el de Youssy Diarra, que viene del Club Deportivo Tenerife. Es cierto que el Tenerife el año pasado descendía, pero dentro de ese percal negativo, ¿no? del club, creo que el maliense fue de los más destacados. Tiene mucha polivalencia, esto creo que le va a arreglar mucho a Garitano a la hora de confeccionar los 11, le amplíe mucho, ¿no? ese abanico de posibilidades, y es un jugador de los que Garitano reclamaba también, ¿no? Pedía patas, pedía piernas, y Diarra es un jugador que las pone al igual que Ortuño. Luego, además de esos 3 fichajes, Suso, Ortuño y Diarra, que creo que se pueden conocer por el aficionado promedio de segunda división, hay nombres que sí son más apuestas, ¿no? Porque viene, por ejemplo, Alfred Caicedo, lateral derecho de 20 años,
que llega desde Bélgica, ecuatoriano. También llegan en el centro del campo Joaquín González y David García, ambos provenientes de Primera Federación y que, oye, son apuestas del club. Llega Samu Ben, un jugador que sinceramente creo que va a salir cedido de aquí a que termine el mercado de fichaje porque no está convenciendo del todo el extremo que viene del Teruel, y también un fichaje que generó un poquito de controversia, ¿no? Bueno, por esas declaraciones que hizo, ¿no? Que parecía que se quería quedar en el Sevilla, pero tal y como, aquí tengo que parar para casa, Mateo, lo siento, pero tal y como afirmamos en Radio Marca Cádiz, tenía firmado un contrato de 3 años con el Cádiz. Hablo de Álvaro García Pascual, delantero que viene del Sevilla y que, bueno, es un perfil parecido a Cris en algunas cosas, ¿no? Porque juega bien de espalda, porque es un delantero rematador, que se fabrica bien las ocasiones, pero que también tiene ciertas diferencias, ¿no? Con Cris Ramos. Esos serían los 7, al que podemos añadir a Bojan Kovacevic, el central balcánico, bueno, que creo que fue la gran noticia del Cádiz la temporada pasada junto a Ontiveros y poquito más, y que el Cádiz, por lo tanto, ha decidido efectuar esa opción de compra para que sea suyo al 100%. Bueno, te diré, Suso, por lo menos desde fuera, obviamente la incorporación de Suso ha sonado, ¿no? Es algo que yo creo que lo que hablabas, el aficionado promedio segunda edición es alguien que conoce, y yo creo que esa incorporación también, la ha leído, la ha escuchado, le ha llegado pues, de alguna forma, ¿no? Pero yo creo que la de Diarra también, la de Diarra yo creo que ha sonado bastante porque había otros equipos interesados en el jugador. Que es lo que decías, descendía el Club Deportivo Tenerife el año pasado a la Primera Federación, pero desde luego fue uno de los jugadores más rescatables, que mejor lo hizo, seguramente acompañado de Luis Micruz, que también se queda en segunda división, ¿no? O sea, hay realmente futbolistas que, a pesar de haber descendido, pues tienen nivel de sobra para la categoría, y uno de esos nombres era precisamente Diarra, ¿no? Que estaba pretendido por otros equipos, Bueno, finalmente y se lo ha llevado el también, Cádiz. y también Mateo, en ese sentido, Ortuño también es un jugador que defiende con el DS, pero que también tiene Otro. esa capacidad, ¿no? De jugar en segunda división. Y bueno, hablabas de Luis Micruz, es un jugador que sonó, ¿eh? Para el Cádiz, es del Puerto, es de aquí de la provincia Ya no me acordaba, sí. de Cádiz, pero finalmente no se ha efectuado esa incorporación. Bueno, un mercado también interesante, los que llevan bastantes clubes, te diría, de segunda, a rescatar a esos jugadores que obviamente quedan un poquito más baratos después de ese descenso, pero que el rendimiento que pueden tener puede ser perfectamente válido para segunda división, incluso puede funcionar muy bien, ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Algunos de esos son esos ejemplos. Entiendo que las salidas que me has dicho y los otros nombres ya lo podemos completar como las salidas esperadas, ¿o hay alguno más? Sí, bueno, salidas esperadas es ahora mismo el tema candente, ¿no? En Cádiz, en la tacita, porque el club, digamos que ha etiquetado, no lo ha hecho públicamente, como es evidente, pero es que Garitano los está dejando fuera de todo partido de pretemporada. Ujú. Y entra dentro de lo que te decía antes, ¿no? Del objetivo del club de regenerar y, digamos, rejuvenecer el vestuario. A ver, hay 5 nombres que son descartes del Cádiz, ¿vale? No están participando en pretemporada, no se cuenta con ellos, pero todos ellos tienen contrato en vigor. Por lo tanto, se les busca salida. Son los siguientes. Hay nombres interesantes, ¿eh? José Antonio Caro, el guardameta. Rubén Alcaraz. Rubén Sobrino, que a mí me sorprende que Sobrino esté en esta lista. Félix Sanemeterio, el cántabro. Y Gonzalo Escalante, el argentino Gonzalo Escalante, que, bueno, no hace tan poquito maravillaba en primera división con el Cádiz, con el Alavés, con el Eibar, Sí. pero lleva 2 años y medio que no es ni la mitad de la sombra de lo que fue Escalante en algún momento. Por lo tanto, José Antonio Caro, Rubén Alcaraz, Rubén Sobrino, Fred Sanemeterio y Gonzalo Escalante son los descartes del Cádiz. Se les busca salida y es necesario que salgan para, por un lado, aligerar plantilla y por otro también poner un poquito más en orden ese límite salarial tan famoso en los últimos años en el fútbol español también. Bueno, yo creo que habla un poco también, ¿no? De la situación del Cádiz ahora mismo, de los objetivos que pueda tener, que esos nombres estén en la rampa de salida. Bueno, veremos los intercambios, pero a priori son nombres que algunos de ellos yo creo que pueden ser muy interesantes para equipos de segunda. Si no me equivoco, creo que Caro estaba cerca de Zaragoza, hablo de memoria, había escuchado eso, y de algún otro equipo de la liga. O sea que veremos el destino de esos jugadores. Bueno, entonces, Pablo, con estos nombres que me has dado, ¿cómo quedaría Sí. la plantilla actualmente del Cádiz Club de Fútbol? ¿Cómo estamos?
Claro, aquí te tengo que sumar las dos incógnitas que existen, que es por un lado Chris Ramos y por otro Víctor Chus. Sí, de Chris es un momento sí. jugador que, claro, es que Chris Ramos no está participando en pretemporada, desde el club se dice que está lesionado, pero lo cierto es que es público, ¿no? Es evidente oye, que hay interés de equipos en el delantero gaditano y que también desde el Cádiz consideran que Chris Ramos es un activo, ¿no? Por el que podrían también, pues, sacar tajada, ¿no? Y un poquito lo que veníamos hablando antes, ¿no? Del tema económico. ¿Cómo quedaría, por lo tanto, la plantilla del Cádiz? ¿Te la digo por líneas Sí, línea o por cómo te lo línea, comento, ¿vale? desde la portería hasta la delantera. Mm. Luego repasamos los fichajes, los nombres que nos puedas dar y luego pues rematamos todo haciendo el reconstruyendo como tal y viendo cómo quedaría con esos nombres. De momento, cómo quedaría actualmente, solo la plantilla desde la portería hasta la línea ofensiva. Vale, pues en portería actualmente estaría José Antonio Caro, que ya he dicho que es un descarte, David Gil, que está lesionado hasta septiembre-octubre por una operación en la rodilla, y Víctor Aznar, guardameta del filial, que va a ser titular en las primeras jornadas del campeonato Ujú. liguero. Me voy a la línea defensiva, empiezo por el lateral derecho, por ahí encontramos a Iza Carcelén, que ha renovado, por cierto, este verano junto a Caicedo, que es nuevo fichaje. Centrales, eje de la zaga para Víctor Chus, Kovacevic, Fali e Iker Recio, los cuatro centrales. Y por la izquierda, de momento, Mario Clement. Hay que ver qué pasa en el lateral izquierdo, me preguntarás por ello ahora, pero de momento solo Mario Clement como lateral izquierdo. Centro del campo, overbooking si contamos a los descartes. Ojito, Sergio Ortuño, Alex Fernández, Musa Yaquité, David García, Joaquín González, Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Fede Sanemeterio. Centrocampistas puros del Cádiz Club de Fútbol. No incluyo a Diarra porque lo meto en la posición de media Ujú. punta, que es donde creo que va a jugar el Cádiz y donde de hecho ya debutó el otro día en un amistoso contra el Ceuta. Por lo tanto, en esa línea de tres cuartos, en la media punta, te coloco a Yusi Diarra junto a Suso. Por la derecha, Rubén Sobrino, que recordemos que es descarte para el Cádiz, y Samuel Oben, que recuerda que te he dicho que creo que va a salir cedido, así que ya podemos prever que el Cádiz en esa posición tiene que fichar. Por la Ujú. izquierda, ojito, talento, ¿eh? Brian Ocampo, Ontiveros y José Antonio de la Rosa. Y arriba, Cris Ramos, Roger Martí, Álvaro García Pascual y Paquito Mbepu, que es cierto que está lesionado y que de momento su fecha de regreso es una incógnita. Bueno, pues por lo que me dices, sí que tiene bastantes jugadores el Cádiz en plantilla. Entonces no vas a tener tantísimo trabajo como puede tener por aquí otra gente en otros programas en esta misma sección. Pero bueno, aún así sí que yo creo que esos nombres, son plazas en las que hay que acertar para los objetivos del Cádiz. Entonces te dejo vía libre, empezando por la portería, que entiendo que tendrá que haber un nombre si sale caro para tener tercer portero hasta la línea de ataque que me has dicho que también faltaba alguna cosita. Sí, a ver, es que aquí lo que ocurre es eso un poco, ¿no? Que hay tanto jugador que ahora mismo es difícil pensar en que vengan jugadores y se piensa mucho más en que salgan, ¿no? Ujú. Igualmente te digo, te iba a decir el Cádiz, pero creo que es algo que pasa de forma general en bastantes equipos de primera y segunda, y es que comienza el mercado de forma pues muy dinámica, luego hay una línea descendente que coincide con finales de julio y comienzos de agosto, hasta que comienza un poquito la liga, y ya en el tramo final de agosto es cuando vuelve a acelerar, ¿no? esos Sí, 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 movimientos. sí. Y creo que en el Cádiz va a ocurrir eso, ¿no? Que en los últimos 15, 12 días van a volver a salir muchos nombres para llegar. Entonces, en portería, te diría que se queda todo así, porque hay un chaval en el filial, Fer Ujú. Pérez, que podría ser el tercer portero cuando se dé salida a José Antonio Caro. Lateral izquierdo. Entiendo así, perdón por interrumpirte, que se cuenta plenamente con Víctor Arnar. Sí, 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 es que es la apuesta del Ujú. club. Bien, Es la bien. apuesta del club. También está por ahí David Gil, que fue el titular de la temporada pasada, pero yo personalmente, si me preguntas a mí, Pablo Vallejo, a día hoy es 4 de agosto, Sí. pues te digo que yo creo que Aznar es el portero titular del Cádiz esta temporada. Veremos a ver qué ocurre. Pero Curioso. creo que Ujú. Aznar va a ser el portero titular del Cádiz esta temporada. Es buen portero, ¿eh? Es buen portero. Lo es. Tiene mucha proyección. Es buen portero. A ver, ¿qué necesita el Cádiz? Lateral izquierdo. Solo está Mario Clement. Y sí que es cierto que el chaval del filial, Raúl Pereira, está haciendo una buena pretemporada y en el Cádiz lo tienen muy valorado, pero a estas alturas todavía no está muy claro si realmente Garitano confía en él para que pueda ser lateral izquierdo suplente. Entonces, yo apuntaría que uno de los fichajes obligados que tiene el Cádiz es en el lateral izquierdo. Otro fichaje obligado que tiene, y aquí ha sonado Josué Dorrio, que jugó en el Racing de Ferrol
la temporada pasada, es en la banda derecha. No un banda derecha como Dorri, un banda derecha como Sobrino quizás el año pasado o como puede ser De La Rosa. ¿Qué quiero decir con esto? Un banda derecha que tenga capacidad de trabajo, capacidad de sacrificio, porque una de las mayores preocupaciones que tiene Garitano es cómo va a equilibrar al equipo si apuesta por colocar a Ontivero y a Suso al mismo tiempo. Y él sabe que el trabajo en segunda división es innegociable. Entonces necesitaría un extremo, estilo Sobrino, repito, pues que tuviese esa naturaleza defensiva, aunque su vocación sea ofensiva. Y creo que Dorrio, en este sentido, que está libre en este momento, pues encajaría, ¿no?, en los planes del Cádiz Club de Fútbol. Entonces, lateral izquierdo y extremo derecho, lateral con la incógnita de qué pasa con Pereira, y te añado el delantero, posición de delantero, porque, vuelvo a lo de antes, habrá que ver qué ocurre con Cris Ramos. Si Cris Ramos sale del Cádiz, el Cádiz va a ir a por un delantero, entendámoslo así, top, ¿vale? Ujú. No va a ser una apuesta, no va a ser un jugador de primera red, va a ser un delantero top, para que nos entendamos un poquito, ¿vale? De los planes del Cádiz, eso siempre supeditado a la posible salida de Cris Ramos, ¿vale? Serían esas tres posiciones. Y yo personalmente, Pablo Vallejo, añado la de central, ¿vale? Creo que en el central el Cádiz necesita algo más, no me transmite confianza Fali, tampoco demasiado Iker Recio, es una posición donde hay lesiones, donde hay sanciones, entonces creo que el Cádiz necesitaría un central más para apuntalar mucho mejor esa línea defensiva. Así que por resumir, central, lateral izquierdo, extremo derecho y delantero, Mateo. Bueno, pues por lo que me dices, entiendo que el Cádiz no va a escatimar en gastos en la posición de punta, ¿no? Si sale Cris Ramos, no. Si Claro. sale Cris Ramos, no. Es evidente que ese dinero de Cris Ramos pues se utilizaría para hacer ese Tetris, Sí. ¿no?, de jugadores que tiene actualmente la plantilla del Cádiz. Cuando digo Tetris, quiero decir si hace falta alguna decisión, límite salarial, el fútbol, ¿no?, Ujú. en su base más técnica, por así decirlo. Pero evidentemente si Cris Ramos sale, Garitano va a pedir a un delantero de garantías. Y eso, el Cádiz va a tener que atender a la petición del míster, no por el míster, sino por si quiere el bienestar del equipo en la liga, claro. Bueno, pues veremos esas últimas incorporaciones que comentabas, esos huecos que tiene que cubrir todavía el Cádiz Club de Fútbol. Veremos también esa pieza de arriba que me parece tan importante y veremos también si sale el delantero de los últimos 2 años del Cádiz Club de Fútbol, como es Cris Ramos, y veremos también a nivel económico cómo puede adaptarse el equipo. De esta forma, con esos nombres que has dado, ¿cómo quedaría finalmente para ti la plantilla del Cádiz? Y con esto finalizamos la sección. Mira, te voy a decir cómo yo creo que va a quedar bueno, o cómo debe quedar la Perfecto. plantilla, ¿vale? Quitando descartes y quitando un poquito todo, ¿vale? Y te explico alguna cosita más en profundidad que quizás se me ha quedado en el tintero. En portería, a ver, voy al grano. Portería, David Gil y Víctor Aznar. Claro, es una salida, es un descarte, tiene que salir del Cádiz, así que David Gil y Víctor Aznar, lateral derecho, tal y como está, Iza Carcelén y Alfred Caicedo. Eje de la zaga, Víctor Chus, Kovacevic, Fali e Iker Recio, con la incógnita de que venga un central o no. Lateral izquierdo, Mario Clemens, y yo aquí apuesto por un fichaje. Yo soy de los que piensa que Pereira todavía necesita más fogueo y curtirse un poquito más en el fútbol profesional para poder estar en esa posición a día de hoy, que quizás después cambie de opinión, pero yo sí creo que Mario Clemens va a tener la competencia de un fichaje. Lo que pasa es que es difícil aquí, Mateo, porque Mario Clemens el año pasado fue una apuesta que le quitó el puesto a Matos, y claro, ya este año no es una apuesta, ya ha demostrado que es una realidad. Entonces, claro, tienes que combinar la realidad de Clemens, pero también teniendo en cuenta que es un jugador joven con proyección y que es un activo tuyo, ¿no? Entonces, ahí el fichaje que haga el Cádiz sería complicado, ¿no? Entonces, quizás para apostar por un jugador de primera red que puede ser un poco melón por abrir, quizás para eso te quedas con el tuyo, que sería Pereira. Pero yo creo que el Cádiz va a acabar fichando un lateral izquierdo, ¿no?, en esa posición. Centro del campo, Ortuño, Alex, Diakité, David García y Joaquín González. Esos 5 se quedan. Ya creo que es suficiente para completar esa posición. Incluso teniendo en cuenta que Diarra podría jugar de doble pivote si las circunstancias así lo requisieran. Por la derecha, meto a Dorrio, ¿vale? Media punta me quedo con Diarra y con Suso. Por la izquierda, Ocampo, Tiveros y Dela. Y arriba, Roger, Álvaro García Pascual y el delantero que venga por Cris Ramos, porque yo creo que Cris Ramos no va a acabar el mercado de fichajes en el Cádiz Club de Fútbol. Es una sensación que tengo.
Pues no quedaría nada mal, así la verdad, la plantilla del Cádiz Club de Fútbol. Veremos, porque aún queda, como os decía, bastante para que cierre el mercado de fichajes, a pesar de que todo va a empezar ya en nada, si es que ya es una locura esto, pero bueno, ya en nada vamos a empezar, o sea que también vamos a ver cómo ruedan esas primeras pelotas, a ver cómo acaba todo. O sea que hasta aquí llegamos para terminar la sección. Pablo, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Esta es tu casa, ya lo sabes, más incluso que la mía, que tú eres de esa, bueno, me comentabas antes de entrar, ¿no? De esa generación tan buena que tuvo Fondo Segunda por aquí, así que estés aquí, pues es un placer siempre. El placer es mío, Mateo, volver a, como tú dices, una casa como Fondo Segunda. Guardo momentos maravillosos, ¿no? de Fondo Segunda, Eduard, de Iván, de Capel, de Sori, de Mario, de Andrés Rayo, de María Tisac. No sé, un grupo que hicimos que fue maravilloso, que creo que lo hicimos bastante bien, que sobre todo conseguimos el objetivo, ¿no? de dar visibilidad a una categoría como Segunda División. Es cierto que ahora todo se ha democratizado mucho más, ¿no? en redes sociales, pero de decir que hace unos años la Segunda División no tenía tanto el foco, ¿no? como quizás lo puede tener ahora, así que creo que hicimos un trabajo bastante bueno durante la pandemia. Nos conocimos en persona, Albert Riera, que no lo había mencionado, todos ahí, así que nada, el placer ha sido mío, Mateo, un fuerte abrazo. Bueno, yo creo que ese trabajo se ha visto y a día de hoy ya se ve la calidad que tuvo en esa generación, como decías, Fondo Segunda. Nosotros, que tenemos que acabar por aquí el programa, os decía nada, que hace unas semanas que íbamos a comentar durante el verano el mercado de fichajes de los diferentes equipos de la Segunda División, que íbamos a estudiar sus plantillas, que íbamos a hacer esta última sección, por ejemplo, la de reconstruyendo, pero la realidad es que solo queda un programa más de esta índole, porque es que en un par de semanitas ya empieza la competición. Es, lo que hablaba antes con Pablo, es una locura, o sea que en nada vamos a volver a la normalidad, solo queda un programa de este tipo. Seguiremos obviamente hablando del mercado de fichajes hasta que este acabe y luego pues volveremos a la normalidad, a la competición regular. Nos despedimos por aquí, nos vemos nosotros la semana que viene y muchas gracias siempre por estar ahí.